en el Parque del Retiro, yendo a la biblioteca Eugenio Trías para presentar Tormenta y hablarnos también un poquito de curvas en el encuentro del baúl. A ver qué tal. Mesa, puede ser. Muy bien. Les voy a dar las palabras a los caballeros y la dama, que se presenten, que digan lo que escriben, los géneros, y después pregunto lo que puedo. Adelante. El señor recién llegado. Sí, está. Tenés que debutar. Nosotros ya estuvimos hace mucho. Arriba. Silencio, por favor. Tengo una voz preciosa. Silencio en la sala. Por favor. A ver, soy Lou W. Morrison. Igual ya queda a mi edad un poco ridículo, pero bueno. Y al contrario de lo que habréis escuchado muchos, escribo muy bien. Veo mal, escribo muy bien. Quien llegó, o quienes llevaron ese rumor, ven muy bien, escriben muy mal. Pero bueno. Soy autor de 3 novelas y un poemario. Publiqué, aunque llevo muchísimos años escribiendo, no me animé a publicar mi primer libro hasta el año 2013 y fue principalmente porque, bueno, yo al contrario que los grandes deportistas que dicen aquello de mi mamá, mi papá, gracias a ellos por apoyarme, en mi caso no era así. Entonces yo, hasta que no tuve alguien que me animó a publicar, yo no publiqué. Así que en el 2013 sacó mi primera novela y luego ya pues empecé a sacar el resto. Soy un autor con amor-odio hacia Amazon, pero bueno, tengo mis motivos. Así que, pues bueno, tengo 2 con editorial, la primera novela con editorial Atlantis. El segundo libro es un poemario, que lo saqué con Amazon. El tercer libro está con editorial Libros, es una novela preciosa, cortita, perfecta para la época en la que se sacó, era veranito, para que la gente se la llevara a la piscinita, a la playita y pasara esas horitas de, bueno, voy a hacer la digestión leyendo. Y esta última novela que he sacado, que aunque empecé a escribirla en el 2015, a final del 2014, principios del 2015, la saco ahora. Porque bueno, a mí me encanta esta novela, que es Soul Walker, que es la que tengo aquí expuesta. A mí me encantaba y yo quería sacarla y que salía guay, con sus ilustraciones, su portadita chula. Entonces claro, tardamos un poquito más. Pero bueno, pues poca cosa más. He sido actor, director de teatro, cantante. He sido un chico guay, un señor maduro precioso, como veréis. Y con una voz preciosa, muy especial. Y más joven de lo que seguramente pensáis. Así que bueno, un poco más, ceder la palabra a mis queridos compañeros que me han hecho a empezar. Y a mí no me gusta hablar, así que... Bueno, antes de nada, gracias por volver. La pausa para la comida. Estabas cortando clavo. Estábamos ahí, yo he dicho... Es una hora complicada, pero bueno. Soy Daniel Hermosé y os traigo el postre. Os traigo 2 libros de relatos, que en realidad serían como 2 cajas de bombones, incluso con alguna tarta. Sí, son bocaditos pequeños, pero intensos, ya veremos un poquito más luego si quieres de ellos. Bueno, pues para introducir yo creo que está bien, como me voy a enrollar mucho. ¿Y qué géneros escribís? Son de diferentes géneros. Por eso he dicho que son como 2 cajas de bombones, porque hay variedad. Hay relatos de terror, hay relatos más románticos, hay relatos de ciencia ficción, de fantasía,
más dramáticos. O sea, todo dentro de un mismo libro. Todos dentro de un mismo libro hay diferentes relatos, más largos, más cortos, los hay de 50 palabras, los hay de 10.000. Okay. Entonces hay Variedad. bastante variedad. Bueno, yo soy Sonia. Os vengo a presentar mis 3 niños, mis 3 retoñitos. Bueno, yo publico con Sofía Robles, ¿vale? Como Sofía Robles, porque siempre la gente se lía, ¿eres Sonia? ¿Eres Sofía? Os cuento por qué el seudónimo y así lo sabéis. Bueno, mi nombre es Sonia y mi apellido es Rebollo. Es verdad que no es un apellido pues así como muy literario, no me lo parece. Mi padre se llevó un disgusto cuando le dije que me iba a cambiar el nombre para escribir. Pero al final dije, bueno, Sonia es Sofía en otro idioma y Rebollo es un roble, si no lo sabéis, es una especie de roble, con lo cual, por eso Sofía Robles. Bien. Pensado y todo. Muy bien. Así que bueno, no me desprendo del todo de mi nombre original. Bueno, yo os presento hoy este libro que para mí es muy especial. Bueno, los 3 se llevan un pedacito de mí, los 3. ¿Qué género escribís? Bueno, ahora estoy con relatos, ¿vale? Entonces es un libro que a nivel personal me ha dado muchísimo, ¿vale? Es un libro, aunque ponga cuentos, ¿vale? Son historias cotidianas de la vida real, como podemos tener cualquiera, en el colegio, los amigos, la familia, ¿no? Es para niños entre 8 y 12 años aproximadamente. Y tiene de especial que este libro, todos sus protagonistas son niños que conozco, ¿vale? Y además han sido los primeros lectores de este libro, con lo cual, junto con sus padres, han sido los que han leído por primera vez este libro. ¿Pero son como sus propias historias o te basaste en No. ellos inventando tus Las historias son inventadas, pero es verdad que ellos, los Están. protagonistas, están ahí. Y tiene de especial, pues eso. Ok. Yo con ustedes quiero hablar, porque cuando preguntábamos por los géneros, algunos me decían narrativa, poesía. Bien, yo quiero saber qué es exactamente la narrativa. Para un ignorante que lee como yo, que lee romance y escribe romance, ¿qué es la narrativa? El comodín del público. El comodín, cuando no sabes en qué género meterlo, Ah, ok, pues, es lo que pensamos, al ser no una, sabemos. Es una narración Pero que con no un encaja. límite, con una cantidad de palabras. No, es de- más, el límite de palabras tampoco, a lo mejor te lo pueden dar más si es novela o si es relato, que tampoco tiene por qué. Puedes tener una novela de 5.000 palabras y un relato de 60.000. O sea, eso tampoco ¿Se puede debería decir que dar. la narrativa es Pero algo es más, parecido al relato? algo más genérico, sí. El relato es una Sí, el relato es parte de la narrativa, la novela es un género, lo que se suele llamar realista o contemporánea. Y un rey, perdona. Generalmente, a ver, académicamente, narrativa es lírica, narrativa, teatro. Narrativa es todo aquello que no es ni que es narración. Si bien es cierto que tanto un poema como una obra de teatro hay una narración, pero hay unas diferencias estilísticas. El poema normalmente se escribe en verso, Claro. tiene unas medidas, tiene un cuerpo. Y la narrativa te da una mayor libertad. No confundir la narrativa con prosa poética, que todavía la prosa poética hemos conseguido que ya se considere como parte de la lírica. Y claro, el teatro pues se basa en explicación de situación, diálogo. Entonces la narrativa es aquello que es narrar, contar una historia, un cuento. Entonces, Sí, eso es narrativa. en realidad el resto de géneros también son narrativas. Y claro, mientras hablaban yo pensaba en eso, Sí, pero es la lo mismo, narrativa o sea, por ahí se puede decir que es más escueto, más corto. Sí. Eso es lo que cuando no tienes un cajón donde meterte en concreto porque tocas varios o porque realmente no es una historia cotidiana, pues no metes género, Claro. dices que es narrativa general y ya está. O contemporánea también se llama. El cajón desastres que se llama narrativa contemporánea, porque normalmente la gente ya tiene un pequeño problema de que no lee o lee poco, y entonces ya cuando se pone a escribir dice no hay una especialización, entonces dice, pues ¿qué? Narrativa contemporánea, ¿por qué? Porque yo de pequeño me contaban cuentos, entonces yo eso lo confundo con fantasía. Cuidado con los cuentos últimamente. Un que poco- somos Mira, eso yo si queréis os lo explico. Eso os lo vais a pasar pipa.
Normalmente estamos haciendo gilipollas con eso, porque para empezar, yo creo que al revés, no tendríamos que modernizarlos, al revés, tendríamos que ir hacia atrás. Ya eso que a día de hoy se está haciendo, ya lo hicieron los Green, que es simplemente coger narraciones populares, o sea que nada que eran folclóricas, que eran muchas veces de un contenido pagano, y llevarlas a un contenido católico, dándoles una moraleja y demás. A día de hoy queremos quitarles ya la moraleja y queremos convertirlos en algo más allá. Entonces, estamos haciendo, en gran parte lo que vamos a acabar haciendo es, si ya de por sí habíamos quitado lo que de verdad era la enseñanza de la narración, porque Caperucita Roja, en realidad, cuando Charles Perrault la escribe, acaba con una violación y un acto de canibalismo, y en el cual ya nos dice, ya hay y ahí es la primera vez que aparece con moraleja, porque es una narración donde generalmente nos hablaban de un chico o una chica, indistintamente, había dos vías, y en la cual se decía directamente que cuidado con tu despertar sexual, que siempre puede aparecer una persona cuando tú te internes en esa zona oscura, porque el bosque al fin y al cabo es un rito de paso. Es cuando el chico llega a la edad adulta, y está en la edad infantil, y ha de llegar a la edad adulta, la figura simbólica del bosque lo que era el paso de esa edad, de ese niño que se interna en un bosque y sale como un adulto. De ahí que Caperucita, en una versión que es la del famoso, que ahora mismo pues, también se está prohibiendo, que es la de que es devorada y luego se le abre la tripa al lobo y se extrae al lobo. Eso no es nada más y nada menos que el mito de Apophis y Ra, o de el dios Celta, que es devorado en la época de Halloween o en el equinoccio de invierno y renace en el 25 de diciembre, que eso no lo ha inventado nadie, y llega a la edad adulta en San Juan, en el equinoccio de verano. Entonces, estamos quitándole unas enseñanzas con las que crecían nuestros antepasados. Si aún lo cambiamos más, ¿qué nos va a quedar de enseñanza? No nos va a quedar ya nada menos de enseñanza. Entonces, a mí me encanta eso de que se esté cargando eso. Pero bueno. Es un tema que te apasiona, evidentemente. No, yo sí, tengo un programa de radio en el cual hablo de estas cosas, sobre el horror, los orígenes del horror, y claro, tengo que tratar las narraciones populares, folclóricas, claro. De Afanasieff, Almodóvar aquí en España, el que recoge todos los cuentos, aquí se llama, creo era Miguel Ángel Almodóvar, no me acuerdo, ese apellido es Almodóvar. En Rusia es Afanasieff, en Alemania es Green, y en Francia suele ser Charles Perrault. Pero son narraciones populares que se contaban, que contaban los labradores para enseñar a sus hijos de lo que te puede pasar o lo que no tal. Si elegís un camino o el otro. No antes era eso. Si tú coges el cuento italiano que da origen a Cenicienta, en realidad es un cuento que acaba con una venganza. Luego Perrault le mete un poquito, lo humaniza un poquito y solo les hace cortarse los pies, pero Cenicienta en el cuento original degollaba a las hermanas tras de la madre. Yo prefiero que Es una narración. Pues, Sí. de la Bella Durmiente, Es más entretenida y creo que... de la Bella Durmiente mejor no hablamos entonces. No, está bien. No, la Bella Durmiente en realidad, el cuento es... Pero la forma de Está basado en una persona española y en su esposa. La Bella Durmiente es la historia del famoso hombre lobo que estuvo en la corte de Felipe II, que era canario, que se casó con una mujer bellísima y luego ese hombre recorrió las cortes europeas. Tenía la enfermedad esta que les hace parecer hombre del lobo. Y a un autor francés en el siglo XVII-XVIII se le ocurre contar la historia de lo que pasaría si una chica, una aldeana, hermosa, como la mujer que se casó con este hombre, pues coincide. Se le da el aspecto mágico, pero ella lo más curioso que tiene es que ella al principio piensa que la quiere devorar y luego al final, conforme va avanzando, se da cuenta que realmente es un ser humano normal y corriente. Luego ya le das un poquito la magia. Pero esa es la narración, el origen es curiosamente es español, es de la corte del Felipe II o de Carlos V. O sea. Ahora que
que te escucho, digo, realmente cuando uno investiga tantas cosas y otro ignora tantas cosas, hay que saber para hablar. Yo no sé de poesía. ¿Hay que saber para escribir poesía? Curiosamente, la poesía no tanto. La poesía, hay que haber leído poesía, hombre, se agradece, porque luego te puedes encontrar a la señorita Irene X, creo que se llama, ¿no? Una que ganó hace poco, el año pasado, un premio, no me acuerdo ahora mismo, es de una editorial, ganó un premio de poesía. Y realmente, con solo definir, se la define así, los poetas la odian, Internet la ama. Es una señorita, bueno, no escribe realmente poesía, es una señorita que tiene utiliza un lenguaje bastante soez. A ver, tú puedes utilizar un lenguaje duro. Ha existido Bukowski, ha existido Corso, ha existido Allen Ginsberg. O sea, utilizaban figuras muy eróticas, incluso pornográficas, tal. Pero, hombre, a ver, vamos a ser sinceros. Intentemos cuidar un poquito las formas. Esta gente eran poetas que cuidaban las formas. Estas señoritas ahora se ha dado mucho que las youtubers digan que escriben poesía y lo que escriben son estados de Twitter en el cual dicen, mira, yo soy... a mí lo que me diga mi palabra con P o palabra con C. Y eso ya es un poema. Entonces ya ahí vamos a tener un problema. Hay que leer, claro, hay que leer poesía. Pero evidentemente la poesía surge del corazón. O sea, es la famosa disputa esa siempre de ¿el escritor hace o se nace? El escritor nace y se pule. Y se pule con los años. Evidentemente, el problema que ha habido ahora con Amazon, por eso digo, yo tengo una relación amor-odio con Amazon, a muchos nos viene bien, pues si... Podemos mostrar lo que hacemos. No, porque es más rápido, a día de hoy las cosas están un poquito... Se ha abierto mucho, pero el problema es que muchas de las editoriales que se abren, pues no cuidan el material. A mí por lo menos no me gusta... A mí me gusta escribir, amo la literatura, y desde los 16 años decidí dedicarme a esto profesionalmente. Entonces, encontrar un libro en el cual me encuentro que está mal maquetado, que hay páginas donde debía haber una ilustración, hay una parte negra, y tú le dices al editor, oye, esto hay que cambiarlo, macho. Y te dice, pues digo, mira, ahí tenemos un problema, yo creo que me he equivocado al hacer un trato contigo. Entonces, claro, Amazon te da ese que tú eres tu propio editor, tú eres tu propio editor, controlas todo el proceso. Bueno, evidentemente yo en mi caso tengo un ilustrador, un maquetador, un corrector y demás. Pero te quiero decir que sí, o sea, el Amazon hace... Pero ¿qué es lo que ha provocado Amazon? Que mucha gente piense, esto es una forma fácil, rápida, hacerme famoso, es escribir. Exactamente. Pues, ¿Y qué es lo que ha pasado? Hay mucha mierda en Amazon, pero mucha mierda. Y mucha mierda también en editoriales por culpa de que estamos mirando más, como pasa con la música pop, estamos mirando más a quién escribe que lo que se escribe. Sí, puede ser. Y es una gran pena, pues, porque curiosamente vivimos justo, y ya sé que esto que voy a decir es muy impopular, pero es cierto, en la literatura es de las mujeres. Actualmente la literatura es de las mujeres. ¿En serio? Sí, ser escritora tienes muchas más oportunidades. Puede ser. Bueno, solo hay que ver las mesas que hemos tenido, ¿no? La literatura es de las mujeres. Vos fuiste el que se presentó y dijiste, creí que Claro, era un chico varón. yo pensé que era el único. Sí, sí. Entonces, es muy gracioso. El problema es, claro, siendo ya la literatura de las mujeres, todavía tenemos el problema de que muchas veces, debido a la política en la que estamos, se ayuda mucho más, todavía se ayuda mucho, y yo he visto gente que, por desgracia, a ver, yo me he criado con mujeres, o sea, esta novela, Soul Walker, yo no he querido, solo me gusta trabajar con mujeres. O sea, tiene una ilustradora, tiene una prologuista, porque considero que me han dado méritos para estar ahí. Sí, sí, claro. El problema es que estamos cayendo en una cosa que es no llegar al mérito. Solo llegar, entonces, si por ser hombre eres malo, por ser mujer es genial. Ahí traeríamos a colación otra discusión que me parece que no viene al caso, pero... Pero es que estamos viendo en una sociedad que vamos llegando a eso, y claro, es una pena.
sea, estamos llegando a un punto que tú dices, venga, vamos a intentemos mirar por méritos y no vamos a mirar por cómo somos, porque entonces no estamos hablando de igualdad. Puede ser, puede ser. Pero bueno, Vamos a ver. eso me parece que es un tema Pero complicado. ¿cómo mira los méritos? Si hay 4 millones de libros cada día nuevos, Exactamente. no se abarca todo. Es difícil, Exactamente. sí. Yo Pero- preguntaba, contéstenme ustedes que después les pregunto sobre eso, cómo se llega con este tipo de libros que por ahí no son lo común, el romance policial, pero te preguntaba por el tema de el poema. ¿Es necesario saber, no implico su parte? En tu caso, Lu. Perdón. Yo poesía no escribo, son solo... Dijiste que es un poemario, ¿no? No, relatos. Ah, perdona, me confundí. Perdona, me confundí. Sí, son relatos, no son... Bueno, no son poemas, en pero esto bueno. te pregunto entonces. Pero igual, es igual también, hay que, no te vale, no cualquier cosa es un relato. Mucha gente que escribe cualquier anécdota y se piensa que es un relato y no Eso lo te es. iba a preguntar, ¿el relato es un momento o puede ser una pequeña historia? Debería ser una pequeña historia, Ok. debería tener, bueno, lo clásico, ¿no? Que te enseñan en el colegio de presentación, nudo, desenlace, pero bueno, por ir más, un poco más ok. allá. Lo que sí que es importante es que haya cierto conflicto con el personaje o en la historia, aunque sea algo corto. Y si es un microrelato de, no sé, de 50, 100, 200 palabras, que haya un pequeño cambio de chip, una chispa, pero siempre tiene que haber cierto conflicto. Si no se queda en una anécdota que te Claro. cuenta un colega, Claro. oye, mira, fui el otro día por la calle y se me cruzó un perro y se me enganchó la pierna. No, el relato puede ser hasta gracioso contarlo, Claro. pero no, Pero el no tiene microrelato un es súper conflicto. difícil. Y el personaje tiene que enfrentarse al conflicto de alguna forma, ya sea superándolo o no superándolo, pero tiene que tener algo. Los tuyos dijiste que también son relatos. Sí, este relato. Bueno, este no es infantil. Este que tengo aquí son microrelatos y relatos un poquito más largos. Y el microrelato no puede tener una introducción, un nudo, un desenlace. Sí, puede. Sí, claro. Sí, claro. Lo que pasa es que lo tienes que sintetizar. A lo mejor la introducción es una frase de Claro, 4 palabras. Claro, en poco Pero tienes que decir mucho. Sí, exactamente. Y es muy mal, es muy Es difícil. el arte de Claro que sintetizar. Sí, 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 sí. eso es, eso es. Sí, para Hace mí poco es- estuve yo en una presentación y era todo microrelatos y se decía aquello, que lo hermoso del microrelato o del nanorelato es en 100 palabras, 3 letras, decir lo mismo que dirías en un ese y que encima te sorprenda o te quedas Sí, genial. porque generalmente los microrelatos son contundentes, te dicen algo y te dejan como... Claro, es que es lo Qué que bueno, se busca claro. mucho. Si os parece bien, os leo uno Sí. de aquí. Este son 24 palabras. O sea, es con... Es muy cortito, ¿vale? Se llama Sin defensa alguna. Martina se dio cuenta demasiado tarde. Ya nada volvería a ser igual. Su pequeña había cambiado para siempre. Había comenzado la revolución del no care. Entonces, es muy breve, hay un pequeño conflicto y hay un cambio en la relación de los personajes. Está bueno, me gusta. La poesía por ahí me cuesta mucho, me cuesta entenderla, debo decir la verdad. Bueno, hay poesía de todo tipo. Sí, imagino, pero hay que tener ganas de leerla y hay que saber escribirla. Es una opinión de una Yo persona creo que es no como la pero- música, te tiene que llegar. Exacto. Hay canciones, yo siempre digo que hay canciones que te llegan y hay canciones que no te llegan. Incluso hay artistas que tú ya dices, pues mira, es que este tío canta canciones latinas y tal, y a mí es que el pop latino no me gusta, pero justo, a lo mejor un día, yo qué sé, Escuchaste una escuchas una de él que te dice, hostia. Mira, un Con todo, músico ¿vale? puede ser el más virtuosístico del mundo, pero como no te llegue, no te llega. Y sin embargo hay otro que es y te llega y es eso. Y la poesía al final es una forma de transmisión y estar en contacto con el público, querer transmitir. Y todo lo que sea transmitir, yo creo que está dentro de... ¿Y cómo? Sí, al que no final, puede- yo hablando también con Poesía. poetas esto, te dan una respuesta que en realidad tiene bastante razón, que es que la poesía no es para entenderla, es para sentirla. para sentir. Entonces, pues, ahí ya claro está el problema, que también sentir es algo mucho más subjetivo que Claro. contar una Y se lee historia. de otra manera también. Claro. Querer sentir, yo creo que se Y lee depende de tu también. estado de ánimo, que entras o no Exacto, entras, o eso algo que a es. lo mejor lo lees y no te dice nada, pasa el tiempo y... ¿Y cómo? Es como los libros, todos tienen una edad. Sí. Tú a lo mejor tú sacas un libro un mes y a lo mejor, a mí me ha pasado, que 4 años después el libro se convierte en un éxito. Claro, puede ser. Pero todo tiene su tiempo.
las personas, los libros. Sí, sí. Y, a ver, yo sé desde mi punto de vista de escritora de romance, cómo me inspiro o qué busco contar con mis libros. ¿Ustedes cómo se inspiran para hacer estas cosas que son más bien cortas? Es algo más, ¿no? ¿Por qué corto? ¿Por qué no largo? ¿Lo deciden, lo eligen o sale? Te cuento lo que, bueno, el porqué de este libro, que es Retos y relatos para pasar el rato. Este libro está escrito en el transporte público. Yo nunca he sido capaz de leer un libro largo en el transporte público y pensé, pues si puedo leer relatos cortos entre estación y estación, pues ¿por qué no puedo escribir esos relatos de estación a estación, no? Entonces aquí vas pasando din don din, Atocha, asesinato, din don din, Recoletos, romance. Entonces es muy variado y está. Y bueno, lo mejor de todo es que igual que eran niños que conozco, son usuarios de la línea de cercanías. Yo miraba, claro, yo observaba y los situaba en diferentes ubicaciones. Sí, sí, sí. Claro, hay que tener cuidado, porque si te quedas mirando muy fijamente a alguien, igual piensa que quieres ligar con él y no es el caso. Sonia, para eso existe la gafa de sol. También es verdad, lo probaré la siguiente. Pero vamos, si os miro, no penséis que os veo sin ropa ni nada de eso. No, porque eso se nota, no te preocupes. Aunque estás jugando algo y de repente no lo viste. ¿En tu caso decidiste que sean así o cómo hiciste? ¿Por qué llegaste a lo que llegaste? Por lo general, lo que te llega o lo que se te puede ocurrir, si a veces suele ser un momento de cambio o una historia breve que sucede en una escena, normalmente con cierto desarrollo, simplemente si ya con eso tiene suficiente, no tiene más tal. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Curvas y otras facilidades, el relato inicial realmente es como si fuera una micronovela, son unas 20, 30 páginas. Es algo un poco, que tiene un poco más de desarrollo porque en realidad la historia lo pedí un poquito más. En el que he leído antes, es que son 24 palabras porque lo que quería expresar simplemente es ese momento te dejas llevar de por cambio lo que tenés en ese momento. Claro. Es lo que me pide. Entonces, lo que pide la historia o el personaje en concreto suele ser más largo o más corto. Lo que yo sí que suelo hacer luego, a veces, al terminar, es lo que ver por dónde puedo meter tijera a ver qué sobra realmente. Claro. ¿Te gusta reducir y no alargar? Sí. Intentar ir más a lo esencial que alargar por alargar. ¿Y en tu caso? En mi caso, hombre, a ver, corto. Todas tienen una vida. O sea, hay historias que tienen una vida más corta, hay historias que tienen una vida más larga, pero el problema que tenemos muchos, sobre todo, pues, esto que normalmente pues tiene la culpa es sobre todo el bestseller que exige que tú metas mucha página porque tiene que tener un grosor. Entonces, la gente se piensa que escribir es una cosa como que si el libro no sirve de pisapapeles, no es un libro. Al peso. Entonces, normalmente, no. Toda historia tiene su vida, más larga, más corta. Y a mí, cuando mis personajes me dicen, pues, hasta aquí hemos llegado, pues... No lo forzas. No lo voy a forzar porque evidentemente matas la historia. O sea, si tú ya has contado lo que quieres contar. Claro, no, pero muchas veces yo tengo un problema, tengo la anterior a esta, o Fortuna, a mí desde la editorial todavía me dice lo de, es que podías haberla alargado un poco más. Sí, podría, pero no, porque si yo hubiera alargado un poco más, la novela no tendría la fuerza que tiene a día de hoy, y cuando la lee la gente, no me diría, es que me ha encantado porque es que esta medida es... Y cómo vas metiendo, y al final hay placa. Ahí está. Y el problema es eso, es que la gente tenemos mucho prejuicio con la longitud de una... Y yo es cierto que últimamente a mí me obligan a escribir el microrelato, el relato. Bueno, pero a lo mejor es lo que se Pero y la gente le gusta. Se da mucho, y sí que es cierto que a mí me parece a mí me parece digno. O sea, yo admiro a la gente que escribe microrelato, o incluso al nanorelato, pues yo lo intento. A mí tengo la suerte de que por ahora no me han dicho apesta. Todavía he tenido la suerte de que gusta. Todavía me felicitan. Pero es cierto que es muy difícil, o sea, decir en 100 palabras, contar una historia. Sí. Decir, sí. O contar algo o emocionar de alguna manera. Claro, ¿Creen que en esto de escribir corto, para así involucramos todo lo que hacen ustedes, hay un cambio, hay una modernidad, hay
como vos decís, esta escritora que nombraste, que no la conozco, perdón, a lo mejor se modernizó, y por qué ese prejuicio de decir no es lo que normalmente se leía. ¿No será una forma de modernizarse? No, es una, ella es editora de Editorial Bernacchi. Ella se llama Hija Reuniones, y ella escribe relatos. No, me novelas. refiero a la otra chica que decías que es ganadora, no sé poeta qué. esta, Eso era la poesía, ¿no? Claro, de poesía. Bueno, yo quiero abarcar el relato y la poesía y este tipo de A ver. géneros diferentes. O sea, relato y cuento ha habido de toda la vida. Si mira desde Claro. donde nos ha contado, Sí, y sí, el claro. Las más narraciones orales. relato para adultos también hay de siempre, pues yo qué sé, desde Kafka, por ejemplo, ¿no? Es que tiene relatos fantásticos. Claro, Homero. Homero. Pero todo el mundo pensamos que escribía. Sí. Homero Bueno, jamás pero escribió hay una modernización de Entonces- la forma de contar desde ese entonces hasta ahora. Yo creo que lo que pasa con el relato es que se lee poco. Se tiende más a la novela o a la Sí. historia más larga que te acompaña durante más tiempo, y el relato pasa a lo mejor en cine como con el cortometraje, que queda para un nicho específico Previo a los otros. previo, o se toma como una especie de entrenamiento para ir luego a la novela. De hecho, no sé, sí, vosotros el relato lo han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Para cuándo una novela? ¿Qué necesidad hay? Como que no los quieren encasillar en ese corto. Sí, ¿no? Como que se entiende que el relato muchas veces es un entrenamiento Claro. que no tiene valor en sí. Sí, Cuando en pues realidad, las editoriales a veces te es exigen. mucho más complicado a veces escribir un buen relato que una buena novela. Exacto. Te ponen veto. Incluso hay editoriales que te dicen, es que a mí no me interesan libros de relatos. Claro. Yo quiero un libro de novela. O aceptan relatos, pero relatos que por lo menos sean de 3.000, 4.000 palabras. Claro, Eso pero es yo otro creo relato. que- Yo Sí. creo que sí que está evolucionando, porque como vivimos en un mundo tan acelerado que no tenemos tiempo para sentarnos a Sí, decir, igual. me voy a poner a leer 2 horas una novela. Pues yo creo que sí que está evolucionando en ese sentido, de que todo lo queremos hacer tan rápido que tendemos a ir agilizando. Sí, a cortar. Pero también siento No, pero ese Yo aspecto la lo verdad tiene que ya creo que Twitter. la- Con eso, con Twitter y Facebook, eso ya lo tienen cubierto. Sí, pero el Twitter A te ver, da más para cosas así. aforismo, para... Claro, claro. Es lo que, es lo que se ha puesto ahora de moda. Los libros de aforismo, los libros de tal. Los aforismos no serían microrelatos, si se quiere. No. No, porque Son pensamientos breves. Es más, el aforismo tira más casi para el ensayo que para... Claro, claro. Es más un pensamiento, una idea... Vamos, el grandísimo Ramón Gómez de la Serna, que murió, no sé si llegó a morir en Buenos Aires o aquí en Madrid, pero como que a partir de la guerra civil tuvo que estar entre Buenos Aires y Madrid. Ese es su gran obra, son las greguerías. O sea, no es ningún invento. Y las greguerías son aforismos. O sea, aforismos cómicos, un tanto absurdos en ocasiones, pero sí, no. Pero de todas maneras, yo lo que he notado sobre todo es el gran éxito de autores como Ken Follett, Dan Brown o Stephen King, en el sentido de que esta gente, como dice Sonia, vivimos en una sociedad muy acelerada, que no quiere prestar atención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú pillas Los Pilares de la Tierra, esa novela que yo para mí está demasiado bien vista, que realmente es una novela en la cual este autor Ken Follett coge un pilar y empieza a describirte un pilar, o páginas describiéndote un pilar. Eso, ¿qué es lo que provoca? Que el lector, este lector que no necesita o no quiere tener que prestar atención, pero sí que quiere decir, me he leído Los Pilares de la Tierra, no tenga por qué prestar atención. Este pilar. Mari Carmen. Claro. Sí, porque... No presta atención, si es una literatura que es todo paja. ¿Para qué? Y a lo mejor tira un poco piedras en contra de mi tejado, pero probablemente el relato corto te exige más atención. concentración. Claro. Porque claro, Y entendimiento. la magia está en los detalles, y en 2 palabras te puede cambiar el sentido, y ahí es donde está la clave. Si haces una lectura más ligera, más por encima, puedes llegar al final y decir que porque no has entrado más en profundidad. También es bonito que el lector a lo mejor se quede con lo que tú has escrito y tiendas más a la imaginación, ¿no? Sí, Según también te vas abre- leyendo, te te da da pie. otro pie a que tú pues puedas interpretarlo de otra forma. Puedes dejar más Eso. huecos para que meta Sí, eso su es, parte, eso es. pero también requiere más atención en cuanto que lo ideal en un Claro, relato es porque que cada palabra si te perdés una cuenta. frase, te perdés. Claro, Estás sí. en medio lado. Si son
dos párrafos, te pierdes dos frases cruciales en una frase Bueno, que pero va a que hoy significar. por hoy yo creo que sería una muy buena forma de educar a los adolescentes en la, Y a en la los lectura adultos. y en la Sí, literatura. a los adultos. Bueno, y a Ya. los adultos, pero hay algunos que ya estamos Es perdidos, como pero- dice mi compañero. Siempre puedes recuperar. A mí me ha pasado con un relato, como dice él. A personas, esto, por eso yo es por lo que me he dado cuenta, que la gente no lee. Es que literalmente hace que lee, pero no lee. Entonces, a mí un relato, y lo compruebas porque tú dices, te dicen, es que no, pasaba esto. Digo, no, pasaba esto. Vuelve a leer. Ay, pues no me había dado cuenta. Digo, pero ¿Qué estaban leyendo? ¿qué has estado leyendo? No, tío, es que no leía. Digo, no, es que no estabas prestando atención. Claro. Es que estamos viviendo en una sociedad donde la gente escribe sin saber leer. Realmente, y evidentemente, si no sabes leer, ¿cómo Sí, vas a pero saber escribir? contrariamente a lo que decía ella, vamos tan rápido que estaría buenísimo que vayamos también rápido con estas cosas, ¿no? Sí, pero pero evidentemente curiosamente, necesitamos otro normalmente, a lo mejor para ir pues, en su metro y tal, puedes pensar que vale, sí está bien porque me da el tiempo desde que salgo, tal, Sí. me da leer uno completo. Pero a lo mejor la gente prefiere una novela que va un para poco más, distraerse y para... más suelta, no sé. Es que el problema es que no sepan, no es que no sepan leer, es que no tienen comprensión lectora. Bueno, Bueno, a ahí eso, está. a eso me refería con Ahí los está. jóvenes. Claro, si el matiz de una frase depende de una coma y no la saben No, interpretar... No, que tiene razón ella. Yo como profesor, a mí siempre me llamaban para una cosa, es, quiero que mi hijo aprenda ¿cómo era? Análisis de texto. Análisis de texto es comprensión lectora. Es que una persona aprenda a leer un texto y responda a unas preguntas. Y ¿sabéis la cantidad de niños y adultos? Porque luego hablaba con los padres y era flipante. Es que, ay, pues yo es que no he entendido yo tampoco. Dice, pero, por Dios, pero señora, que yo le he mandado a su hijo un texto de 3 líneas. 3 líneas, 2 preguntas. No lo había entendido. Y llegué a probar y digo, hombre, pues mira, tienes Harry Potter en las estanterías. Le cogí un texto de Harry Potter, que era un párrafo. Tampoco lo entendía. Pero es que no, es que no tienen capacidad retentiva, no entienden, no comprenden lo que leen. Bueno, yo creo que eso es un mal generacional, pero también. Pero Tema que no vamos a generacional poner- de muchas generaciones. Pero no vamos a poner a discutir eso ahora porque sería irnos del tema, pero me parece que es generacional. Como decís, de varias generaciones hacia atrás, pero lo es. Un problema de atención, de falta de atención, pero yo creo que al final viene todo por esa velocidad que tenemos, que queremos estar tan a todo que al final no estamos a nada y nos cuesta sentarnos y decir, a ver, voy a ver lo que he leído y no me he enterado de nada cuando llevo 3 líneas. Sí, estás leyendo, estás pendiente del móvil, estás cuando tienes música o tienes puesta la tele, estás pensando en lo que tienes que hacer luego y al final, claro. Ahora, con estos temas también me pregunto, ¿tienen un potencial lector? ¿Eligen escribir para alguien? A ver, yo elijo escribir para las mujeres. Si me lee un hombre, ok, yo elijo escribir para mujeres. Yo no. ¿Ustedes tienen un potencial? Yo no, y aunque sí que el tiempo que tuve en lectura varios los libros, salían estadísticas de la gente que los descargaba y tal, y por lo visto de lo que más tenía eran mujeres de 35 a 50. O sea, tu target es ese. Por lo visto, mi target es ese, no, pero en realidad yo cuando escribo no pienso en si es hombre, si es mujer, si tiene una edad, si tiene otra. Aparte, como hay tanta variedad, es Claro, que puede claro, abarcar, porque lo tuyo es de... puede abarcar cualquier tipo de persona. Claro. Y también creo que está bien porque quien pueda entrar por un tipo de relato luego se puede encontrar Claro, otro con otro que y le también interesa. reconocer que le interesa y que le llega. Claro. ¿Y en tu caso, Sonia? Que Pues- son dos cosas totalmente distintas. Tampoco, no tengo un lector posible fijo. La verdad es que yo siempre escribo para mí. Es verdad que luego a lo mejor te puedes sentir más identificado, a lo mejor pues porque soy mujer en una determinada edad, he pasado por unas... Y después de todo soy escritora. Claro, entonces sí que ahí te puedes sentir más identificado con una determinada franja, pero la verdad es que no pienso en... Voy a escribir para mujeres, voy a escribir para jóvenes... Bueno, es verdad que por el lenguaje puede ser un estilo mucho más juvenil, a lo mejor de fácil comprensión. Bueno, pero tampoco a lo mejor lo elegí, pero es lo que resulta. Sí, eso es, Por pero tu elegirlo forma. como tal, no. ¿Y en tu caso? Yo
Tenés de todo. No, bueno, esta se supone que es juvenil. Esta última se supone que es juvenil. Pero yo siempre digo que se la puede leer cualquiera. Pero yo sé ¿Pero que te a lees la ley... cualquiera o crees que tu target quedó en juvenil y A ver, apostaste y ganaste? Yo pensé, hombre, acaba de salir, Ah, ok. ha tenido sus lectores cero, pues yo sí, yo a mí me gusta tener mis lectores cero, pero no quiero tampoco pegar, a ver, o sea, yo soy muy cuidadoso en estas cosas. Pero, a ver, yo la peché como novela juvenil, pues yo había leído, me puse a leer como un loco novela juvenil, bueno, porque cuesta... No aposta, porque realmente no fue aposta, sino pero coincidió que fue una época en la que me puse a leer mucho de novela juvenil y demás. Y claro, yo, pues la novela esta que al principio era un poquito más seria, más profunda, se acabó convirtiendo en una novela juvenil. Pero luego, yo se la he dado a leer a personas de mi quinta y están igual de encantadas y se enganchan igualmente. Porque la historia por ahí cuenta para todos. Y luego con la primera novela yo pensaba que iba a ser para todos los públicos. ¿Y qué te quedó? ¿Y qué te quedó? Que bueno, directamente yo para... No, a día de hoy sí es para todos los públicos. Yo he tenido lectores de 12 años. Pero la novela está desde el punto y estaba en su inicio fue catalogada como pornográfica, enfermiza y de todo. Y bueno, Para 12 años. Claro, lo has leído bien. está. Después hablamos que la juventud está perdida. Hombre. Luego lo gracioso... Menos mal que no entienden lo que leen. Exactamente, menos mal que no entiendes lo que leen. No, y lo repasa. Ayer me enteré que lo repasa y todo. Lo tiene como con stickers chiquititos de No, pero color. yo lo pensaba que era... Yo es cierto que luego me di cuenta y digo, no, puede ser para todos los públicos esta novela. No es cierto, voy hablando, pero a día de hoy sí la lee todo el mundo. Yo nunca digo aquello de, hombre, es que para quién... A mí me preguntan siempre, ¿es que esto para un chico joven? Digo, mire, señora, puede ser. A día de hoy nacen enseñados, y es que ya nacen enseñados, y que yo no les voy a mostrar nada que ellos no sepan. Al revés, muchas de las cosas me van a enseñar ellos a mí. Sí, bueno, pero los papás sabemos y creemos que no, hasta los 28 no aprenden. No. Yo creo que no. Yo ahora mismo mi novela, justo de la primera, solo se la dejaría leer a un hijo mío a los 60. ¿Viste? 60, 70. Y aquí no lo ofende. Exactamente, eso pasa. Sí. Yo tengo una amiga que directamente era de mi quinta, del Splatterpunk, de los pioneros del género Splatterpunk en castellano. A día de hoy, ahora mi próximo proyecto es el que vamos a sacar. Por fin, la primera antología Splatterpunk en castellano. Ahora va a salir. Es un movimiento que lo fue todo en el terror y el horror en el mundo durante los 80 y los 90. Aquí en España, como siempre, debido a que nos olvidamos siempre de que hemos sido una de las cunas y nuestro terror cinematográfico ha sido admirado fuera de nuestras fronteras. Los Paul Nachi, los Ibáñez Serrador, los Jess Franco han sido admirados. O sea, tú vas fuera y hablan. Hay libros internacionales donde se hablan de esos directores. Aquí en España les hemos tenido... Vamos, yo creo que a Ibáñez Serrador solo se le recuerda por el 1, 2, 3. Pero hemos sido cuna del terror. Y curiosamente el movimiento que lo primaba todos los 80 y los 90 no llegó, aquí en España no se practicó. Se practicó en Italia, con Berlusconi y todo, en los 90, pero no aquí en España. Y a día de hoy nos hemos podido juntar todos los que empezamos en los 90 y al principio del siglo a escribir este género, que es un género, es horror, no es terror, es más fuerte, se tratan temas porque es muy crítico, por eso lo del punk, sobre todo con lo que es la naturaleza humana. Se muestra la naturaleza humana de forma muy explícita para poder mostrar. Por eso es por lo que normalmente... Bueno, pero eso sí debe tener su propia Sí, gente, somos muy por eso. específico. Y esta chica, el día que fue madre, lo primero que dijo fue se retiró de escribir, porque dijo que yo esto no lo puedo leer mi hijo. No, yo aquí sí hay relatos que podrían leer los niños, de hecho incluso hay alguno que podría ser tirando infantil, aunque tenga también una lectura adulta, pero sí que podrían leer. Otros probablemente directamente no les interesarían por la temática, pero no hay... ¿Y qué no escribirían? Ni en formato corto, ni en formato largo, ni no por renegar del género, sino porque no les sale, porque no les gusta, porque no lo consumen, porque reniegan de él, porque tienen un pensamiento negativo al respecto, si te reíces porque tenés algo así, pero... Soy licenciado en Historia, jamás escribiría una novela histórica. Soy licenciado en Historia, por eso. No escribirías una... Jamás.
Jamás, más que nada porque tendría la voz de mis condiscípulos y de mis profesores aquí todo el rato. Porque hay muy mala prensa en la novela histórica dentro de la carrera de historia. Los historiadores con la novela histórica. Y entonces sé que iba a tener aquí la voz y me iban a obligar y iba a ser muy agobiante. Quería defenderla demasiado y no. No, yo no sería incapaz. O sea, yo lo siento. Además de que acabas hasta las narices. No, yo creo que no hay nada que no Pero recuerdo por ahí. ejemplo, una romántica escribirías, una erótica Aquí escribirías. hay algún relato que podía colar por romántica, en cierto sentido. De hecho, bueno, sí, Curva podía catalogarse de micronovela romántica y hasta aquí puedo leer, por no hacer un destripe importante, pero sí, que hay de todo. También no te frenarías con eso. Sí, tengo en otros libros que todavía no he sacado todavía en Amazon, pero que saldrá, hay cuentos más infantiles, aquí hay algún relato que podría pasar por cuento infantil, por ejemplo, uno que cuenta una historia de una lagartija, tiene un tono más desenfadado, más infantil. Bueno, pues hay fantasía, hay ciencia ficción, Claro, hay como terror. pasás por todos los géneros. Yo creo que paso por todos los géneros. De momento no es para mayores de 18, no hay nada sexual explícito. Claro, pero no prometo nada. Pero de aquí a futuro sí lo habrá. No me Es muy divertido. Sí, además es la variedad. Pues yo no he escrito en todos los géneros, pero yo creo que me atrevería. Es verdad que el terror me da un poquito más de respeto, pero yo me lanzaría. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? ¿De qué eres capaz? La erótica, a lo mejor también me daría un poquito más de reparo, porque no la he trabajado, pero sí, yo me atrevería. ¿Por ¿Y qué tienen no? mucho proceso de investigación a la hora de, antes de escribir o cuando se les ocurre una historia o escriben directamente? Depende de... Depende. Claro, el problema nuestro a lo mejor es con tanta variedad de géneros Claro, de como con historia. variedad y hacer todo por ahí, bueno, para mí es demasiado escueto, demasiado corto. Claro. Y a veces La forma de hay trabajar la veo distinta. alguna historia que a lo mejor te requiere o te planteas una Por documentación. favor, ya sé que no os interesa, por favor, estamos hablando. A lo mejor surge una historia que te planteas y te obsesiona en cierto modo y te documentas un montón y luego todo lo que has leído o visto no lo sacas. Luego es simplemente un trasfondo para Que te originó alguna idea. la a lo mejor. historia y otras simplemente surgen sin más. Claro, Depende mucho. Si también si es un rato más largo, más corto, claro. si es más interior, si es más... Y en tu caso que escribiste con los niños, por ejemplo, tuviste que ponerte en su lugar. Claro, yo es verdad que trabajo con niños, entonces eso me hace mucho, les pregunto, entonces bueno, eso al final te va generando Una empatía y claro, y todo esto, claro, claro. entonces sí que es verdad que... Y en tu caso, ¿vos escribís también terror y esas cosas que... A ver, terror, no, escribo horror, más que nada porque yo Peor. me veo incapaz de escribir terror, más que nada porque no, lo que a mí me da miedo Claro. no le suele dar miedo a la gente, entonces claro, Vos vas más allá, un poquito no más de me... terror. El horror, a ver, hay el escritor Robert Bloch que escribió Psicosis, el autor de la novela Psicosis, la que luego se basó en la famosa película de Hitchcock, dijo para diferenciar terror de horror, y él era un escritor de horror, realmente, porque él venía de la escuela de Lovecraft, había sido discípulo directo de Lovecraft, había carteado con él, y él dijo que había lo que inspiraba miedo, que se refería al terror, y aquello que provoca la náusea, o otras situaciones como el sentirse como una hormiga frente a gigantes, la sensación de que podría tener una hormiga frente a gigantes. Yo digo que el horror produce asco. No necesariamente, lo que provoca es una sensación de incomodidad. Entonces la diferencia entre terror y horror es eso. El escritor de horror juega un poco con lo que son las sensaciones, y el de terror busca en el inconsciente colectivo aquellos componentes que sabe que a todo ser humano aterran. Entonces, yo no me puedo considerar escritor de terror porque yo, sinceramente a mí me dan miedo cosas que a la gente no le dan miedo. Entonces, yo No te limitas, o sea, escribirás cualquier cosa. No, ya he dicho que yo la Cierto, la historia no. historia, La la no. histórica me vería incapaz. El terror tampoco. El terror, a ver, lo he intentado, a ver, sí, lo intentas. Pero crees que te quedás ahí en... Pero no, a mí me gusta ser sincero, o sea, yo cuando con el lector no me gusta llegar a esa relación de voy a intentar timarte. No, yo cuando me siento delante de una hoja, cuando yo voy a vender un libro,
que estar conforme con lo que... Quiero que la gente que me compre el libro no se sienta estafada. Claro. Más que nada porque yo también es cierto que he comprado libros de gente, tanto noveles como ya supuestamente que auténticamente eran primos. O sea, esa persona había dicho, ahora se lleva la erótica, voy a escribir un libro de esto, no, perdón, ahora se lleva las sombras de Grey, pues voy a apuntarme al carro y voy a escribir un libro, un relato de historia de Grey. Ahora se vende mucho la fantasía, pues yo aunque no haya leído un libro de fantasía, voy a escribir un libro de fantasía y lo que te quedará a lo mejor es una novela en la cual todos son disparates. Entonces yo intento ser siempre sincero con el lector y darle algo para que él no se sienta... No sé si algo va a decir, joder, Que no estás escribiendo lo que... No, para que no Un diga... poco lo que decías tú antes, hablar de lo que sabes. Exactamente, hablar de lo que sabes y aparte me parece que también Y es... hablar de lo que sientes también. Eso, y ser sincero con uno mismo. No me siento... La pregunta era, ¿qué nos inspiraba? ¿No? Sí. Pues a mí el inspirarme me inspira la propia vida muchas veces. Tú, pues si has tenido pues algún problema, yo es que siempre soy muy curioso, sobre todo a partir de los 16 años, bueno, 96, 16, 17 años, que ya dije, pues yo quiero explicarme cosas que me pasan y yo las escribía para explicármelas, porque bueno, yo no tenía a lo mejor esa figura, a lo mejor de la persona con la que te confianza, a la que le puedes contar las cosas. Pues yo empecé a escribir las cosas y me di cuenta que de la propia vida diaria podías sacar muchos componentes. Si tú luego lo sabías escribir, podías sacar, pues fíjate, esta chica, lo que me ha pasado con esta chica. Y de repente escribías una historia como La princesa prometida. Y simplemente era una conversación que habías tenido con una chica. La princesa prometida, novela... falso, reescritura de una novela que es genial, de Willard Godwin, yo creo que es de la que estamos casi todos aprendiendo, sobre todo en cuanto a diálogos chispeantes, esa recuperación de las comedias de William Shakespeare, como mucho ruido de pocanueces, pues esos diálogos chispeantes, esa imaginación, esa capacidad de llevar el cuento, mantenerlo entre lo adulto y lo infantil. Yo creo que son novelas que tú aprendes mucho y normalmente son novelas que están sacadas de los autores de la época, porque él mismo lo que él está contando es un cuento que a él supuestamente le habían contado cuando era niño, su abuelo. Realmente yo creo que todos, escribamos lo que escribamos, no pasamos Es de que incluso algo tan fantástico puede ser El Señor de los Anillos de Tolkien. Está basado en parte en los traumas que cogió durante la Primera Guerra Mundial, en todas las cosas que vio allí, los lanzallamas, los tanques, las trincheras, y de ahí salió en parte El Señor de los Anillos, que es la cosa más fantástica, ¿no? Que, de hecho es el canon prácticamente de la porque a uno le fantasía. puede inspirar algo que a lo mejor no es lo que plasma. Pero hay que saber hacerlo, letras, ese es el tema, es que hay que saberlo hacerlo, es que hay un pequeño problema, es que mucha gente, como usted Daniel, es que es tirar de la fantasía y hablar de cosas que te han pasado, de traumas. Pero hay que también saber hacerlo. Sí, claro. Porque es que el problema es que hay mucha gente Creo que que tú... siempre también está el estilo y a lo mejor lo sabes hacer pero con otro estilo y otro No, pero tipo de incluso sin fantasía. ir de la fantasía, es que también lo típico, te viniste y dices, ¿qué escribes tal? Pues si yo te contara mi vida, te daba por libro. Claro. A lo mejor me cuentas tu vida y es un rollazo. Sí, Y a ti te hay parece gente que fascinante. pensamos que nuestra vida es... Claro. Sí, ¿no? Y a lo mejor sí que tienes 2 o 3 anécdotas divertidas, pero no da para Claro, una... tampoco. Y hay historia. veces que la realidad supera la ficción. Bien. Y hay cosas que pasan en la realidad que las pones en una novela y no las puedes no poner pegan y porque se son quedan inverosímiles, porque dices, esto es increíble. Sí, es verdad. Me ha pasado, sí. Entonces tampoco hay que Gente tirarse tanto de pregunta, la porque yo realidad. estoy muy interesante en la conversación, pero ¿a alguien que se le ocurra preguntar algo? Me parece que es un tema totalmente atípico con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora. Por eso dejamos último. ¿Preguntas no? Bueno, si quieren ya para terminar, quieren contar lo que cada uno tiene como proyecto que viene, cortito, que ya nos recontrapasamos. Bueno, Sí, sí. venga, pues yo Como siempre. tengo... Vamos en orden. De allá para acá. Venga, yo tengo, pues a ver, como he dicho, con editorial Bernacchi, con ediciones Bernacchi, voy a sacar una antología, Splatterpunk, primera antología en lengua castellana de Splatterpunk, segunda en Europa, la primera apareció en 1996 en Italia, 10 juntos Caníbal. Luego, pues me gustaría sacar las secuelas de Crónicas Soulwalker,
Y luego, bueno, pues siempre tengo alguna idea para poderlo sacar con una fortuna y ahí tenemos una novela. Siempre estoy abierta a ataques al culo, pero mi intención a día de hoy es intentar sacar, además de la antología, de la cual para mí es un sueño hecho realidad, porque es algo que, yo creo, por lo menos en mi caso, era algo lo que yo siempre estaba soñando. Yo leía sobre aquellos escritores splatterpunk norteamericanos que se habían juntado y a los cuales muchos de ellos los admiro, como Clive Barker. Y claro, yo decía, joder, ojalá algún día se escribiera, hubiera este movimiento aquí en España y yo pudiera pertenecer. Y fíjate, las vueltas que da la vida, que he acabado haciéndolo. Pero sí, además de eso, que es un sueño cumplido, es lo que son mis niños, lo que es la historia que más me gusta, la que he escrito, que es Crónicas of Walker, es poder ir sacando todas las secuelas que vienen a lo largo de este año. Poderme concentrar. Yo tengo, bueno, ahora en principio, creo que ya será para después de Semana Santa, sacaré también con otros compañeros una antología de relatos de terror y de horror. Estamos varios autores metidos. Y tengo varias cosas en el horno que no se pueden comentar por tal, pero sí, básicamente van a salir más libros de relatos próximamente. Hasta aquí puedo leer. Pues yo tengo escrita ya mi primera novela, lo que pasa que está en editorial y no la he traído todavía. Y va a ser la primera novela que publico, autopublicada. Y luego estoy terminando una serie infantil, pero que esa va a llevar toques pedagógicos. Va a ser una serie juvenil de misterio, pero además va a ser científica, con lo cual me voy a meter ahí de lleno. ¿Estás estudiando? Sí, ahí a la física, a la química y a todo. Así que voy ahí. Bueno, muchas gracias por la conversación. Sí.